continúa generando muertes en El Salvador. Catherine Cárcamo se convirtió en una nueva víctima de feminicidio. El que dio medicina legal fue por asfixia, porque le encontraron con una almohada en la cara. Ella llevaba ya entre 24 y 28 horas muerta. Como toda joven, las ilusiones siempre están. Y ella las tenía todas. Debido a que no se presentaron las pruebas requeridas, la jueza dictaminó que no había responsabilidad civil. Imagina que la persona en la que más confías, tu pareja, tu compañero de vida, el que se suponía debía protegerte, se convierte en tu peor pesadilla. Que el lugar más seguro, tu propio hogar, sea el escenario de tu cruel muerte. Y que la persona que más amabas, tu propia hija, presencie el horror y sufrimiento que viviste en tus últimos momentos de vida. Esta es la historia de Catherine Cárcamo. Un caso desgarrador que nos abre los ojos a la violencia más íntima. Esa que a menudo se normaliza, se calla hasta que es demasiado tarde. En abril de 2018, en San Sebastián, Saritrillo, El Salvador, la vida de Catherine, una madre de 27 años, fue brutalmente arrebatada. Su caso no es solo una estadística más, es la cruda realidad de un feminicidio. Un crimen que expone la violencia que en ese año 2018 cobraba un alarmante repunte en el país. Hoy vamos a desentrañar los dolorosos detalles de esta historia que, aunque terminó con una condena, dejó profundas cicatrices y muchas preguntas abiertas. Catherine Lisbeth Cárcamo Chávez tenía 27 años. A su edad ya había construido una vida llena de propósitos. Era madre de una pequeña niña, a quien amaba profundamente y por quien trabajaba todos los días como cosmetóloga de oficio para sacarla adelante. Había retomado sus estudios de enfermería en una universidad privada de la ciudad morena, buscando siempre crecer y ofrecerle un mejor futuro a su familia. Catherine vivía en el municipio de San Sebastián Saritrillo, Santa Ana, y estaba casada con Brian Alexander Arévalo, quien tenía 24 años. Según sus familiares, llevaban más de 2 años conviviendo y año y medio de casados. Como muchas parejas, tenían sus desafíos y sus discusiones, pero nadie en su círculo cercano imaginaba el desenlace fatal que se avecinaba para esta joven madre. Cabe aclarar que Brian Arévalo no era el padre de la niña de Catherine, ya que Catherine había quedado viuda debido a que su esposo en 2015 falleció por una enfermedad. Lamentablemente, el contexto en El Salvador en abril de 2018 era crítico. Para ese momento ya se sumaban 145 víctimas de feminicidio en lo que iba del año. Esto representaba un aumento alarmante de 31 casos más en comparación con el mismo periodo de 2017. La violencia contra la mujer era una escalada preocupante y el caso de Catherine se sumaba a esta trágica estadística. Los feminicidios, como el de Catherine, a menudo ocurren en el ámbito privado, en el propio hogar, donde se supone que una mujer debería sentirse más segura. Este caso, además, se dio en el mismo departamento de Santa Ana, menos de 24 horas después de otro feminicidio en el Congo, lo que muestra la magnitud de la crisis que se vivía. Yo siempre le dije que no se casara con ese hombre. A mí nunca me cayó bien. Había algo en él que no me parecía y dudé que fuera un buen esposo para ella, pero no hizo caso. Según las primeras averiguaciones de la policía, la noche del domingo 22 de abril de 2018, Catherine y Brian tuvieron una fuerte discusión en su casa. La situación escaló rápidamente, hasta llegar al punto de la primera agresión física por parte de Brian. Lleno de furia, se abalanzó sobre Catherine, quien como pudo intentó defenderse. Lastimosamente, la arremetida brutal de Brian fue letal. La golpeó a puño limpio hasta dejar en muy malas condiciones a Catherine. Brian decidió acabar con ella, asfixiándola con una almohada. Minutos después, Catherine dejó de dar signos de vida. Lo más desgarrador es el testimonio de un familiar que relató lo siguiente. Se supone que mientras la niña veía la televisión,
él discutía con Katherine y ahí fue donde la mató. Al día siguiente, Brian se llevó a la hija de Katherine. Antes de irse, la pequeña le dijo que quería despedirse de su madre, pero él le respondió que no podía porque su mamá estaba dormida. Imaginen esa escena. Para confundir a la familia, ese mismo martes por la mañana recibieron un mensaje de texto desde el celular de Katherine diciendo que se iría a Morazán. Algo que les pareció ilógico porque no tenían familiares allí. Fueron los vecinos de la pareja quienes alertaron a las autoridades. La vivienda, propiedad de un tío de Brian, permitió el ingreso de la policía. Y ahí, en una cama, al mediodía del martes, encontraron el cuerpo de Katherine sin vida. Los miembros del Instituto de Medicina Legal confirmaron la verdad. La principal causa de su muerte fue asfixia mecánica, producida con una almohada. Su rostro representaba varias fracturas y su nariz estaba achatada y desviada hacia la izquierda. Señales de una brutal golpiza. La policía calculó que Katherine había sido asesinada entre 24 y 28 horas antes de que el cuerpo fuera encontrado. Katherine Lisbeth Cárcamo Chávez es, por supuesto, la figura central y la razón de esta historia. Su vida a sus 27 años, sus esperanzas, su rol como madre dedicada y la forma tan cruel en la que fue asesinada la convierte en un símbolo de las muchas mujeres que pierden la vida a manos de la violencia contra la mujer, a menudo a manos de sus propias parejas. Su recuerdo es la fuerza de su familia para seguir adelante. Brian Alexander Arévalo, su esposo de 24 años, fue rápidamente identificado y buscado. La policía dedujo que estaba huyendo. Un juez ordenó su detención y la policía redobló esfuerzos. 8 días después del asesinato de Katherine, el 30 de abril del 2018, Hugo Bonilla, jefe de la delegación de Santa Ana, informó la captura de Brian en la frontera San Cristóbal, intentando ingresar a El Salvador desde Guatemala. Finalmente, el principal sospechoso estaba bajo custodia. La familia de Katherine, especialmente su madre, jugó un papel vital en este proceso. Su dolor no las paralizó. Al contrario, se convirtió en una fuerza imparable para buscar justicia. Su lucha es un testimonio de la resiliencia frente a la tragedia y un ejemplo para otras familias que enfrentan situaciones similares. En su inquebrantable búsqueda, la familia de Katherine encontró en el patio de la vivienda donde fue perpetrado el crimen con tierra removida, lo que les hizo sospechar que Brian intentó inicialmente enterrar el cuerpo, buscando la impunidad y así desaparecer a Katherine. Pero por algún motivo algo no lo dejó perpetrar su plan. La persistencia de la familia de las víctimas es lo que a menudo empuja al sistema judicial cuando los casos corren el riesgo de caer en el olvido. El caso de Katherine Cárcamo fue investigado y juzgado como un feminicidio. La Fiscalía General de la República lo llevó con reserva total a través de la Unidad de Atención Especializada para una Vida Libre de Violencia contra la Mujer. Esto a veces limita lo que podemos saber públicamente, pero busca proteger la investigación y a las víctimas. En la audiencia inicial, un fiscal presentó pruebas que permitieron enviar a Brian a prisión en el centro penitenciario de Apanteos, en Santa Ana, mientras avanzaba el proceso. En la audiencia final se escucharon testimonios cruciales. Un testigo aseguró que Katherine había sufrido varios episodios de violencia días previos al crimen. Otro confirmó que la niña presenció la discusión y el ataque hacia su madre. Se ratificó el hallazgo de tierra removida en la vivienda y el mensaje de texto engañoso enviado desde el celular de Katherine. Finalmente, el viernes 8 de noviembre del 2019, un juez encontró culpable de feminicidio a Brian Arévalo y lo sentenció a 35 años de prisión por el crimen de su pareja. Sin embargo, para la madre de Katherine, esta sentencia fue un trago amargo. Lamento mucho que solo sean 35 años.
pero por lo menos estos 35 años no va a haber otra víctima como mi hija por medio de ese agresor. La fiscalía había pedido 50 años, la pena máxima, pero la jueza consideró que hubo carencia de pruebas por parte del Ministerio Público para aplicar esa condena completa, y no se obligó a Brian a pagar responsabilidad civil. Katherine Cárcamo, sus 27 años de vida apagados por la violencia en su propio hogar, son un doloroso recordatorio, pero también es una historia de resiliencia, de la fuerza de una familia que no se rindió ante la brutalidad y de la importancia de nombrar y condenar el feminicidio. Su memoria vive en el corazón de su hija, Sammy, quien, según la familia, solo sabe que su mami se quedó dormida para siempre. ¿Qué papel crees que juega la justicia en la prevención de la violencia de género? ¿Y qué podemos hacer como sociedad para proteger a las mujeres y garantizar que estas cifras no sigan creciendo? Su opinión es clave en esta conversación. Dejen sus comentarios abajo y compartan este video para que la historia de Katherine siga visibilizando esta terrible realidad. Y si quieren más análisis de casos que nos invitan a reflexionar, suscríbanse al canal. Si quieres ver más historias, te recomiendo el caso de Brenda Agüero, enfermera acusada de asesinar a 5 bebés en el hospital en Argentina, quien ya fue condenada a cadena perpetua. Muchas gracias por llegar al final de este video. Hasta la próxima.